Y bueno, ya estamos aquí de regreso. Hoy vamos a hablar de un tema que pues a mucha gente le conmociona y tiene que ver con la vida más allá de la muerte. ¿Existe realmente? Y si es así, ¿hay señales que nos llegan de nuestros seres queridos desde el más allá, queriéndose comunicar o simplemente hacer contacto con nosotros? Hoy tenemos no solo un testimonio, sino también mucho que nos va a platicar el día de hoy Laura Castro, que está con nosotros aquí en el estudio y que la recibimos nuevamente con muchísimo gusto. Y Laura, bienvenida. Este tema de las señales después de la muerte, qué cosa tan impresionante, y tú lo has vivido. Impresionante y sanador también, porque creo que le tenemos mucho miedo a la muerte y por eso hemos pensado que es algo oscuro, de lo que no podemos hablar, porque es doloroso, porque nos dijeron que ahí no se tocaba. Y creo que a mí me ayuda muchísimo en esta otra etapa de mi vida después de la muerte de mi hija, saber que no es solamente que la sienta, que el amor nos una, porque eso es real, pero hay pruebas de que sí es cierto. En la otra ocasión estuviste ya con nosotros y te agradecemos que estés aquí de nueva cuenta. Nos trajiste tu libro, que es muy buen libro de hecho, y fue para superar de alguna manera la muerte de tu hija, pero también has tenido señales de tu hija que está contigo. Platícanos de esto que te sucedió. Bueno, ha sido muy impresionante porque desde el primer momento. Pero cuando pasa eso, crees que es el mismo dolor, crees que te lo estás imaginando. Y yo decía, no importa si me lo estoy imaginando, no, finalmente es algo que a mí me está sirviendo. Saber que ella sigue estando presente de otra manera y que tengo que aprender a verla y sentirla de esa manera. Y así mismo pasó. Desde el primer momento la pude ver en su angustia por el dolor que estaba causando. Y esa experiencia, ese verla, me sirvió para permitirle a ella seguir su camino. ¿Cómo fue que la viste? ¿En un sueño, una visión? ¿Qué fue? Eso no te lo puedo decir. Mira que nosotros tenemos otros sentidos que no son estos mismos. Yo estaba en un momento de cansancio, de agotamiento, desde esas primeras horas en que me dan a mí la noticia, ella murió ahogada en Costa Rica. Y yo estaba en Bogotá, soy de Colombia, entonces no la tenía presente y levanté la mirada y la vi como mojada, con su carita de angustia pidiendo perdón por el dolor que estaba causando. En ese momento yo recordé un accidente que yo había tenido a esa misma edad en un río y yo sentía que me iba a morir, que de ahí no había manera de salvarme. Mi única preocupación era pedirle perdón a mi papá. Y yo creo que me iba a donde él a pedirle perdón. Recordé y le dije, no, mi amor, ya, entiendo lo que está pasando, vete por donde tienes que irte, yo me hago cargo. Primer momento. Después seguía sintiendo un olor muy especial, un olor que yo pensaba que era el olor de llanto, ¿sabes? Que cuando estás congestionado como que hay un olor interno, algo. Después no, iba y volvía, iba y volvía. Y me empecé a guiar. Mira esta cadenita que tengo, esta cadenita la tenía ella, me la regaló mi hermana en su cumpleaños. La tortuguita. La tortuguita. Ella murió cuidando tortugas marinas en Costa Rica como voluntaria. Cuando me entregan sus cosas, su equipaje llegado de Costa Rica, había una bolsita de medicina por él. Y yo lo único que quería encontrar era esta cadenita. La busqué y saqué todas las cosas y no la pude ver. Me acosté, ya era muy tarde y se vino ese olor. Y era como dejarme guiar por el olor a volver a buscar la cadenita y fue lo primero que salió cuando desocupé la bolsa. Empecé a entender que era ella de alguna forma guiándome en momentos muy precisos. Y yo estaba feliz con mi olorcito, sabiendo que la sentía ahí muy presente. Como a los 10 días dejé de sentirlo. Y fue un dolor que decía, no, ya se iba a otro nivel. Trascendió. Como que se iba más lejos y obviamente volvió mi dolor, pero profundo, a decir, ya no te puedes ir más lejos. Pensando que el olor iba a seguir por siempre. Ya no lo tengo, ya no, muy rara vez lo he vuelto a sentir.
Pero es que normalmente no nada más tenemos miedo de morir, tenemos miedo de que la persona que amamos, las personas que amamos se vayan. Pero en realidad la vida no se destruye, solamente nos transformamos en otro tipo de vida. Supongo que a raíz de esto que te sucedió, has investigado bastante sobre este tipo de señales de acompañamiento que hacen. Platícanos un poco más lo que has investigado. Pues empecé a buscar. Dice, no, aquí tiene que haber otra cosa, porque yo no tenía ningún contacto, ningún conocimiento con la muerte. Nadie así tan cercano se me había muerto jamás. Yo pensé que eso no me iba a pasar a mí nunca. Empecé a consultar en Facebook quién me recomienda un medium, porque no bastaba que yo lo estuviera sintiendo, yo quería que un tercero viniera a recordármelo. Así conocí a Silvia Mendolágine, es mi gran amiga ahora, pero en ese momento no teníamos nada que ver, me la recomendó alguien, la contacté y empezó a darme unas señales que yo dije, wow. ¿Cómo cuál? Empezó a decirme, hay una chica que está bailando en una playa, y yo todavía pensé, era una sesión grupal, pensé que no iba a ser para mí, porque pues, ¿qué chance había de qué? Pero nadie levantaba la mano. Entonces yo dejé que siguiera hablando, más información. Me dijo, no, ella tiene como color en el pelo, ella es italiana, entonces también su lenguaje era un poco limitado ahí. Y nadie levantaba la mano, entonces yo dije, bueno, de pronto sea mi hija. Ajá. Me dijo, déjame ver. Me está hablando de una lista de canciones. Y fue mi hija en su Instagram, dejó el perfil público, una playlist que se llamaba Eternal Costa Rica, y que a mí me sirvió para entender, o sea, ¿cómo le pones a, tenía 18 años, ¿no? Sí. ¿Cómo le pones a una playlist de Spotify en la que te vas a ir de campamento a Costa Rica, pero Eternal Costa Rica, ¿por qué? ¿Por qué eterno? Y algunas de las canciones están muy relacionadas con la despedida, con cómo nos íbamos a despedir, y yo sentía que me las dedicaba a mí. En ese momento, cuando Silvia me las trae, digo, sí, es ella, y sí son mis canciones. Habló del cumpleaños de Alicia es la esposa de mi papá, que es como mi mamá también, dijo que había estado presente en el cumpleaños, y Alicia en su cumpleaños se despertó llorando porque dijo, Sofi vino a verme, pero no había pruebas de eso. Me habló de su hermanita, me dijo, su hermanita la ve como una heroína. O sea, en ese momento Silvia no sabía como que se acercaba a Halloween y se acerca de pronto Antonia era una videollamada con Silvia. Y heroína era al contrario, Sofi nos estaba viendo en ese momento porque se acerca Antonia disfrazada de la Mujer Maravilla. O sea, la heroína todo estaba ahí, la información. Todo estaba la información puesta, pero todo este tipo de señales tal vez la medium te pudo comunicar de alguna manera, que ellos están aquí un tiempo para ayudarte a través de esas señales. ¿Cómo te pueden ayudar con estas señales a pues superar este momento tan difícil, esta parte del duelo? Es que yo creo que con mi hija, entre mi hija y yo, la historia que yo me quise contar era algo que trascendía la relación de nosotras dos o nuestro dolor. Por eso el libro, por eso a lo que me dedico, a tratar de hacer esa pedagogía de la muerte. Porque entendí, no, esto no es solamente para consolarme a mí, esto es para que todos comprendamos y le perdamos un poco ese miedo al desprendimiento que duele. Es que el miedo es del dolor, pero no de la muerte como tal. A través de Silvia conocí a Cristian Argüello, que es un señor que tiene su programa, su canal en YouTube, y me invitó a una entrevista. Y yo muy contenta, pues acudí a la entrevista, ya me parecía un milagro en sí. La dimos, hablamos, habían pasado apenas como unos 9 meses de su muerte, y de repente me escribió alguien justamente de México, por Facebook me encontró, me dijo, señora, tiene que escuchar el minuto 43 de su entrevista. ¿Qué había? ¿Qué pasó? La voz exacta de Laura Sofía diciendo, mamá. Y yo pensé que iba a ser Ay, mira, hasta me puse... súper despacito. Dije, no, Ligero. debe ser imaginación. Ajá. No, es durísimo. Cualquier persona lo puede ir, está colgado en mi canal de YouTube, o sea, porque es ¿En qué real. Ahí está página la de evidencia. YouTube? Verita X2. Verita o soy Verita. X2. ¿Y cómo lo encontramos, como dice el video? Bueno, busquen Laura Castro Posada en cualquier red social, pero esto está en YouTube.
Bueno, atrás, busquen Cristian Argüello, Laura Castro, está ahí. En la entrevista con Cristian Argüello. Sí, yo Wow. sí creo totalmente en esto. En la familia hemos tenido pérdidas y con respecto a mi esposa, su prima, que era como su hermana, falleció y se le representa en forma de un colibrí. Y de su mamá, la señora Lupita, en forma de una mariposita blanca. Ellos están aquí presentes, yo también siempre se me han presentado, tengo como que eso de que veo a mis familiares que ya partieron, pero entiendes una cosa, que esto no se acaba aquí, seguimos viviendo en otra forma, en otra dimensión, de otra manera, y que solamente es una separación física, pero el espíritu siempre está ahí y en algún momento vamos a volver a estar juntos. Eso nos ayuda muchísimo a Eso, sanar. ayuda. Nos merecemos eso. Sí, y tu hija va a estar ahí siempre y los que se van, ahí están con nosotros siempre y en algún momento nos volvemos a encontrar. Claro que sí. Laura, qué experiencias, sobre todo para todos los que todavía estamos en este terreno de saber que hay esa esperanza más allá de la muerte. Laura, muchísimas gracias. Laura Castro, compren su libro maravilloso. Gracias por estar aquí, te esperamos nuevamente. Y Seguro. bueno, ya tenemos aquí, ya llegó Espectáculos y Mundo Curioso.